Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Hoy les quiero hablar de lo que se conoce comúnmente como la histeria. ¿Han escuchado ustedes esa frase? No seas histérica, no seas histérico, que se suele utilizar comúnmente en el lenguaje popular para referirse a una persona en un momento determinado, frente a un determinado comportamiento. Vamos a ver de dónde procede este término y a qué se refiere cuando el psicoanálisis habla de un trastorno característico de la histeria. La histeria, el psicoanálisis y Sigmund Freud, cuando desarrolló toda la teoría psicoanalítica, la encuadró dentro de lo que serían las neurosis de transferencia, junto con la fobia y la neurosis obsesiva. ¿Qué significa que son neurosis de transferencia? Bueno, pues las neurosis de transferencia se oponen a lo que serían las neurosis actuales. Las neurosis de transferencia tienen que ver con algo de la sexualidad infantil de ese adulto, ¿de acuerdo? Que se transfiere a su vida adulta, a su manera de sentir, de procesar la realidad, de escuchar, de hablar. ¿De acuerdo? Hay algo de su sexualidad infantil transferida a este momento de su vida adulta cuando ese paciente, esa persona, ese adulto refiere sus padecimientos. Mientras que las neurosis actuales tienen más que ver con la sexualidad actual del paciente. Dentro de las neurosis de transferencia, entonces decíamos que estaban la neurosis obsesiva, trastorno obsesivo compulsivo o TOC, la fobia y la histeria. La histeria es una estructura psíquica, es una posición, una manera de estar posicionado en el mundo, estar posicionado en el lenguaje frente a los otros. Pero hay muchos síntomas diferentes detrás de los cuales o que pueden estar sostenidos y mantenidos por una estructura de este tipo. Por ejemplo, algunos de estos síntomas que muchas veces se consideran idiopáticos por parte de la medicina o por parte de otros especialistas, en el sentido de que no saben de dónde procede, puesto que no hay una causa orgánica que los justifique. Por ejemplo, algunos de estos síntomas son las neuralgias, ¿no? Las anestesias, que en algunos casos han persistido durante años, contracturas, parálisis de alguno de los miembros, de los brazos, de las piernas, ataques histéricos y compulsiones epileptoides que han sido diagnosticadas como epilepsia por todos los observadores, el petit mal y las afecciones de la naturaleza de los tics, vómitos persistentes y anorexia, perturbaciones de la visión y alucinaciones visuales continuas pueden ser todos síntomas de una estructura o una posición histérica. Se caracteriza por la desproporción. En el caso de la histeria existe una desproporción entre lo que es el síntoma, ¿de acuerdo?, que en muchos casos ha persistido durante años, y aquello que causó u originó el síntoma, que pudo acontecer en un minuto, en un momento muy concreto de tiempo, y a partir de ahí el síntoma ha permanecido durante años enteros, durante toda una vida en algunos casos. Y con frecuencia la causa de estos fenómenos patológicos se encuentra en la infancia, ¿de acuerdo?, o en los recuerdos que esta persona tiene de su infancia. Muchas veces es muy perceptible la relación que existe entre el elemento causal que ha provocado la enfermedad y el fenómeno patológico, ¿no? Por ejemplo,
Cuando un afecto doloroso ha surgido cuando una persona se halla comiendo, ¿no? Y le produce un malestar y vómitos, y después estos vómitos perduran durante meses como vómitos histéricos. Ahí se ve muy clara la relación, es decir, mientras estaba comiendo ha sufrido un malestar que lo ha hecho vomitar y después estos vómitos persisten, aunque ya no esté presente ese malestar que los justifique. ¿Vale? La base de datos de virus ha sido... ¿De acuerdo? Por ejemplo, recuerdo el caso de una paciente que había, bueno, pues permanecido al lado de su padre durante una larga enfermedad, velándolo y cuidándolo, y que como consecuencia de mantener esta posición en la silla, en la cama del padre, después adquirió una pereza en el brazo derecho y no lo podía mover bien. Ahí existe muy claramente la relación causal entre lo que ha provocado el fenómeno patológico y el fenómeno patológico. Recordamos que no existe una lesión orgánica ni ninguna causa orgánica que justifique ese síntoma, en el caso de la histeria. En otros casos, la relación entre el factor motivador y el fenómeno patológico no es tan clara o tan directa. Por ejemplo, cuando es más simbólica. Por ejemplo, cuando una persona sufre una neuralgia a consecuencia de un dolor anímico, algo que le ha dolido, una frase, un hecho, un acto de otra persona, le ha dolido y en vez de poder ponerlo en una frase, me ha dolido, ¿no? Le duele una parte de su cuerpo. O náuseas y vómitos como consecuencia de una repugnancia moral. Es decir, en ese caso no es tan clara la relación, sino que el paciente tiene que comenzar a hablar para que lleguemos a descubrir, a conocer, a construir, porque si no habla no lo vamos a construir, para que podamos construir la historia de deseos de ese paciente y qué es lo que pasó que le produjo esa repugnancia moral que está manteniendo y justificando sus vómitos. En un tercer grupo de casos no podemos descubrir al principio tal determinación, ¿no? Como por ejemplo en algunos síntomas como son la hemianestesia, la disminución del campo visual, las convulsiones epileptoides que parecen una epilepsia. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de análisis, el paciente tiene que hacer un trabajo de asociación libre y el psicoanalista un trabajo de escucha analítica para poder interpretar qué es lo que, qué es lo que le ha llevado a enfermar a ese paciente y poder interpretarlo para que pueda pasar otra cosa con eso, ¿no? Que el síntoma se pueda diluir y se pueda transformar en otra cosa, que al fin y al cabo es el principio activo del psicoanálisis. Bien, vamos a ver que lo que puede causar una enfermedad de estas características siempre va a ser algo que le ha provocado al paciente en su época infantil normalmente un efecto importante sobre él o sobre ella, pero que no tiene por qué ser algo considerado traumático para todo el mundo, sino que es más bien cómo le ha afectado, cómo se ha sentido afectada esa persona frente a ese hecho. En algunos casos son hechos, digamos, que normalmente tienen que acontecer en la vida de un sujeto, pero que frente a esos hechos, esa persona inconscientemente, la única manera de elaborarlos posible ha sido de esa manera, a través del desarrollo de un síntoma. Por supuesto, esto no es voluntario, esto es inconsciente. Por lo tanto, tenemos que rechazar la teoría del trauma como tal, que era la primera teoría que utilizaba Freud en sus primeros estudios,
cuando usaba la hipnosis. Hay que rechazar esta teoría porque después la teoría psicoanalítica evolucionó mucho, se desarrolló, y Freud desarrolló el método psicoanalítico, el método de interpretación-construcción, ¿no? a través o a partir de la asociación libre del paciente en transferencia con un psicoanalista, es decir, con un psicoanalista que lo está escuchando y lo va a poder interpretar. Digo esto porque se han producido muchas desviaciones y desde otras tendencias psicológicas o psiquiátricas que han considerado que tenía que haber un hecho traumático en el exterior de la vida del paciente. No, el hecho traumático principal para las personas es que hablamos y que los otros hablan. Y bueno, y nos la tenemos que arreglar con esas, y muchas veces pues eso produce dificultades, sobre todo por cuando el lenguaje nos trae un saber acerca de nuestra propia mortalidad, ¿no? Y es frente a ese saber que, bueno, pues cada uno se posiciona de una manera determinada. ¿De acuerdo? El psicoanálisis, ¿qué consigue con estos padecimientos? Bueno, pues en psicoanálisis, el paciente que llega a psicoanálisis con contracturas, con neuralgias o dolores en su cuerpo, con parálisis faciales, parálisis de algunos de sus miembros, con tics nerviosos. Bueno, pues lo que tiene que hacer en análisis el paciente es asociar libremente, es decir, expresar en voz alta todo aquello que le pasa por la cabeza. Porque a partir de la asociación libre del paciente y la escucha del analista, el analista lo va a poder interpretar, algo que en esa estructura de discurso de ese paciente se pone de manifiesto, algo en cuanto a su manera de entender la realidad, de atrapar el mundo, de posicionarse en las relaciones sociales, y el psicoanalista pues le va a poder tirar alguna frase, tirar alguna interpretación que al paciente le va a ayudar a pensar las cosas de otra manera. La interpretación es inconsciente también para el psicoanalista y solamente vamos a saber de ella cuando el paciente transforma su discurso. Por ejemplo, esta paciente que asocia libremente, pero al asociar libremente dice cosas acerca de lo que le pasa con claridad para el psicoanalista, pero la paciente no sabe, ni siquiera no se da cuenta de que está diciendo lo que le pasa. ¿Vale? Porque en la histeria, en este tipo de trastornos o de posición psíquica, lo que sucede es que el paciente o la paciente no pueden acceder conscientemente a determinados contenidos que, sin embargo, inconscientemente se ponen de manifiesto en lo que dice, entre las palabras, ¿no? Y el psicoanalista, con su escucha especializada, por supuesto, lo puede leer y lo puede interpretar. Piensen ustedes que el inconsciente no está en ninguna profundidad, el inconsciente no está en ninguna neurona, no está en ningún trocito de cerebro. El inconsciente está en las palabras, en lo que decimos sobre nosotros mismos. Es decir, que cuando llegamos a una reunión social y nos ponemos a hablar, estamos poniendo de manifiesto todos nuestros deseos inconscientes. ¿Qué parte del lenguaje podemos utilizar? ¿Qué frases no podemos pronunciar? ¿Qué frases directamente ni sabemos que existen? No podemos combinar. Eso hace que los otros reaccionen frente a nosotros o se posicionen de una manera determinada y no de otra. Por eso decimos que somos nosotros los que nos cerramos las puertas frente a lo social, frente al éxito, frente al trabajo, frente al amor. ¿Cómo nos la cerramos? Con las frases que decimos y con aquellas que no decimos. El psicoanálisis le permite ampliar su universo del lenguaje, le permite hablar y empezar a asociar libremente para que usted, pues llegue a conocer cosas de sí mismo que desconocía. Y al conocer esas cosas de sí mismo, pues va a poder ser otro, evidentemente. Esperamos que les haya resultado de utilidad. Les recordamos que atendemos en Alcalá de Henares, en Madrid y en Camarma de Esteruelas, y también tenemos consulta online. Muchas gracias. Continuamos la próxima.